En las noticias del día de ayer y en el diario de la mañana, el desayuno, leí una noticia que hubo una masiva peregrinación al santuario Los Vázquez, pasado Casablanca, yendo hacia Valparaíso. Y según las autoridades, antes del mediodía del viernes, o sea, ayer, porque ayer era feriado, el día de la Inmaculada Concepción, había 1 millón de peregrinos en este santuario de Los Vázquez. Y personas que fueron a cumplir con sus mandas. Y también para celebrar esta festividad religiosa de la Inmaculada Concepción. Y fíjense que en el Cerro San Cristóbal, el día de hoy, también hubo una peregrinación. También a cumplir mandas y también para celebrar esta festividad religiosa. En Concepción, también, un cerro en Concepción, y ayer una peregrinación de gente que va a pagar sus mandas. Una cantidad importante de personas. Y lo hacen porque ellos sienten que ha ocurrido un milagro, que la Virgen les concedió un favor que le solicitaron y que ocurrió un milagro en su vida. También, fíjese, si usted, yo le invito a preguntar en Google, el milagro de la Santa Tortilla. ¿No lo conocen? En el año 1977, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, la señora María Rubio, mientras le hacía el desayuno a su marido, y estaba haciendo unas tortillas, estos burritos, estos tacos mexicanos. Entonces, en la cocina pone la tortilla y ella se sorprendió porque vio el rostro de Jesucristo en esa tortilla que estaba cocinando. Su familia no le creyó, llamaron a un sacerdote católico, fue el sacerdote católico. Ellos pidieron que ungiera, que se le echara agua bendita a la tortilla esta. Al principio el sacerdote dijo que era solo una coincidencia, que las quemaduras de la tortilla simulaban como el resto como si fuera el rostro de Jesucristo. Pero, ¿saben? Desde ese año en adelante, la gente pusieron la tortilla en un marco y van hasta el lago Arturo, o sea, Lake Arthur, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Peregrinaciones de personas que van a ver la Santa Tortilla. Suena chistoso. La Santa Tortilla. Todos lo consideran un milagro. A veces, a mí me pasó la semana pasada, uno no tiene dinero, sin ni uno man. Y de pronto uno va, saca del closet un pantalón, se los pone, y yo encontré 2.000 pesos en los bolsillos del pantalón. Un milagro, porque no tenía plata en ese momento. También hoy vamos al estacionamiento, vamos al supermercado a comprar y el estacionamiento está lleno. No hay dónde estacionar. Si uno ya está pensando, voy a tener que salir con el carrito, caminar, y de repente, ¡oh, milagro! Justo en la entrada del supermercado se produce un vacío y podemos estacionarnos. A la entrada del supermercado. Otro milagro. A menudo, hermanos, en nuestras vidas llamamos a estos actos eventos milagrosos. Pero, ¿serán realmente milagros? No, ¿verdad? ¿Serán actos de la providencia divina? Tal vez. Pero no son, de ninguna manera, no son la clase de señales y prodigios sobrenaturales que la Escritura, la Biblia, clasifica como milagros. Y vamos a una escritura, vamos a ir a Hechos, al capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos, capítulo 2, verso 22. Dice la escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y nosotros también sabemos. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué es un milagro?
¿Qué es un milagro? Un milagro es un evento extraordinario obrado por Dios mediante un agente humano. Dios actúa a través de alguien, de una persona. Y ocurre un evento que no puede ser explicado por fuerzas naturales. Es algo sobrenatural, inexplicable. Y en la Escritura, los milagros son llamados señales y prodigios. Vayamos a otra escritura, vamos ahora al Antiguo Testamento, pasemos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 7, verso 3. Éxodo capítulo 7, verso 3. Dios le habla a Moisés cuando le da sus instrucciones y le dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Milagro de Dios. Señales y maravillas. Otra escritura. Daniel capítulo 6, verso 27. Daniel capítulo 6, verso 27. Hablando de Dios, dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Nuevamente, hermanos, encontramos la misma expresión. Hace señales y maravillas. Eso es un milagro. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, verso 48. Juan capítulo 4, verso 48. Y aquí Jesucristo está hablando con personas respecto de alguien que le pide ayuda para sanidad. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces vemos que son señales, maravillas, prodigios de parte de Dios con un propósito. Está dirigido a personas incrédulas, que no creen. Hechos. Vamos a otra escritura del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 43. Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos que Dios actúa a través de los apóstoles. Lo hizo con Jesucristo y lo hizo también con los apóstoles. Otra escritura. Pasemos a Hebreos, capítulo 2, verso 4. Hebreos, capítulo 2, versículo 4. La versión Reina Valera 60. Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. También vemos, igual que en el Antiguo Testamento, se trata de señales y prodigios. Son fenómenos misteriosos, inexplicables. Pero no todos son milagros. Saben que en nuestra sociedad actual, a través de estos fenómenos que están ocurriendo, que ocurren, las personas están obsesionadas con lo sobrenatural, por eventos sobrenaturales, no que sea un milagro de parte de Dios. Han circulado por Instagram una foto acerca de nubes en el cielo que habrían predicho el ataque sobre Israel y una serie de otras circunstancias semejantes. Y las personas, como obsesionadas, y siguen buscando, y buscan en internet, y buscan, y se comparten por WhatsApp, estos fenómenos misteriosos, inexplicables, obsesivamente. Y cualquier fenómeno raro que ocurra, están dispuestos inmediatamente a verlo como una maravilla sobrenatural. Socavones. Cuando las empresas sacan el agua subterránea, sacan todo el agua subterránea, después queda el socavón y se hunde la tierra.
Y toda la gente lo considera como algo extrañísimo, algo preocupante. Entonces el hambre de la gente por estas noticias, por estos fenómenos misteriosos que ocurren y que son asombrosos, en algunos de ellos, está en un nivel no superado en la historia de las personas. Podríamos estar después de los servicios y todos van a empezar a partir, mira lo que llegó, ves, esto. Entretenido. Y muchas personas parecen estar dispuestas a creer que casi cualquier cosa que pueda ocurrir, en el sentido contrario, o sea, ya, esto es una paradoja, hay personas que viven obsesionadas con estas cosas sobrenaturales y hay otras personas, esto no fue un milagro, por si acaso, hay otras personas que por el contrario son más conservadoras y consideran que estos eventos son peligrosos para las iglesias, porque la Escritura nos advierte que en el futuro van a ocurrir milagros falsos, extremadamente creíbles, porque van a ser una herramienta que va a usar Satanás en los últimos tiempos. Y vayamos a otra escritura, Mateo capítulo 24, versículos 24 y 25, donde se nos advierte, Jesucristo nos advierte acerca de estos falsos milagros engañosos. Entonces vemos la paradoja, personas obsesionadas por fenómenos y otras personas que por el contrario están advertidas de cualquier cosa que ocurra y dicen no, esto es un engaño de Satanás. Los extremos, Mateo capítulo 24, versículos 24 y 25. Nos advierte Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y nos advierte, y dice Jesucristo, yo os lo he dicho antes. ¿Y nosotros? ¿Ustedes creen en milagros? Personalmente, creo que cada milagro que está registrado en la Biblia existió y que ocurrió. Yo personalmente creo, que Moisés partió el Mar Rojo en dos. Lo creo, verdaderamente, porque está escrito en la Biblia. Éxodo capítulo 14, verso 21. Éxodo capítulo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Yo creo que eso ocurrió. No creo que sea una leyenda o un mito. También creo que el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda. Pasemos a Primera de Reyes. Vamos a otra escritura, pasemos a Primera de Reyes, capítulo 17, a los versos 21 al 23. Primera de Reyes 17, versos 21 al 23. Donde se narra cuando Elías resucita al hijo de esta joven viuda con la que él estaba pasando un tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 21 al 23. Y se tendió sobre el niño 3 veces, o sea, el profeta Elías, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno y dijo: Eterno Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Creo que esto es verdad, creo que esto ocurrió. Por algo está escrito en el Antiguo Testamento. Y creo que todas las sanidades que se narran en la Biblia, todos los milagros, todas las señales y los prodigios que fueron atribuidos a Jesucristo en los 4 evangelios, también ocurrieron. Yo creo que eso sí pasó. Y también creo que Dios puede sanar a las personas sin remedios naturales o
o médicos. Creo que todas las cosas son posibles con Dios. Mateo capítulo 19, verso 26. Mateo capítulo 19, verso 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y yo creo que eso es cierto. Creo que eso es verdad. Somos limitados nosotros los seres humanos, pero Dios es todopoderoso. Puede hacer todo, hermanos. Sin embargo, también estoy convencido de que los milagros, las señales y los prodigios reclamados hoy en día por algunos movimientos religiosos, algunos movimientos como los carismáticos o los pentecostales, no tienen nada en común con los milagros apostólicos, de los apóstoles, de Jesucristo y los apóstoles. Y estoy también persuadido, hermanos, por la Escritura, que el Espíritu Santo no ha dado a ningún cristiano de los tiempos modernos, actuales, hoy, dones milagrosos comparables a los que les dio a los apóstoles. No creo que esté interviniendo Dios a través de esta señora en Argentina. En la televisión muestran miles de personas que van donde ella y supuestamente hay sanidad. No creo que Dios esté obrando de esa forma. Entonces preguntémonos ¿cuándo Dios ha usado milagros y por qué? Y si vamos a las Escrituras y vemos en ellas que la mayoría de los milagros bíblicos ocurrieron en 3 periodos, en 3 épocas de la historia bíblica. Y son periodos relativamente cortos, relativamente breves. Y se van a acordar ustedes de inmediato, su mente los va a traer a la memoria, en los días de Moisés y Josué, durante los ministerios de Elías y de Eliseo, y en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. 3 épocas y 3 series de milagros diferentes. Y las primeras 2 eras de milagros, los de Moisés y después los de Elías y Eliseo, no fueron como la tercera serie de milagros de Jesucristo en la era, porque la era de Cristo y sus apóstoles fue única en la historia del hombre. Muchos enfermos fueron sanados en esa época, en Palestina. Y nunca había habido un tiempo como este. Y no hay razón para asumir que lo va a haber de nuevo. No va a haber, no volverá. Y saben, hermanos, que este ministerio de sanidad de Jesucristo era tan maravilloso entre los judíos, pero ellos no creían, no todos creían en su milagro. Que ni siquiera los grandes profetas habían desplegado esa clase de poder que él y sus discípulos poseyeron, una capacidad para sanar a cualquiera y a todos. Mire, sin ir a la Escritura, la mente se nos va rápidamente. Acuérdense de la mujer que le tocó el manto a Jesucristo y se sanó. Es un milagro poderosísimo. Bastó que tocara parte de sus ropas y ella obtuvo sanidad de parte de Dios. También del centurión romano, cuando le dijo a Jesucristo, di la palabra y él se va a sanar. Y Jesucristo le dijo, ve, y él ya está sano. Y fue así. Son eventos milagrosos, pero poderosísimos. Hechos capítulo 5, verso 16. Hechos capítulo 5, verso 16.
Hechos capítulo 5, verso 16, de la versión Reina Valera 60. Hechos 5, 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. Jesucristo no dejó a nadie afuera. Todos fueron sanados. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos milagros? ¿Por qué Dios obró de esta forma? ¿Por qué Dios lo hizo? Y si vemos estos 3 periodos de milagros, fueron tiempos cuando Dios dio a conocer su revelación, la Escritura. Miren, el primero, Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Elías y Eliseo, ellos introdujeron la era profética. Con ellos se inicia la era de los profetas en el Antiguo Testamento. Y respecto del tercer periodo, tenemos que los apóstoles, ellos escribieron casi todo el Nuevo Testamento. Entonces Dios usó estos milagros para dar a conocer su revelación, su escritura. Porque estos milagros lo que hacían era validar a estas personas como mensajeros de parte de Dios. Por ejemplo, Moisés, los milagros que hizo Moisés ante el faraón confirmaron primero al faraón, que los vio, y luego a los israelitas, que Moisés estaba hablando por Dios, que era un vocero de Dios. Ese era el propósito de esos milagros. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesucristo y sus apóstoles, todos tenían esta habilidad de hacer frecuentes señales y prodigios, porque Dios actuaba a través de ellos. Y ellos tenían el propósito de convencer al pueblo, a las personas, de que Dios estaba con ellos, con esos hombres, y de que estaba hablando a través de ellos. Y para que las personas incrédulas creyeran, Dios hacía este milagro portentoso, este fenómeno inexplicable para la mente humana, la mente natural. Porque en Elías, en la escritura que recién leímos, después que resucita al hijo de la viuda, el muchacho bajó con Elías del aposento alto y se lo entrega a su mamá, y Elías le dice: mira, tu hijo vive. ¿Y cuál fue la respuesta de la viuda? Vamos a Primera Reyes, porque la memoria nos va a traicionar. La respuesta de la viuda en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. La mujer creyó. En la época de Jesucristo ocurrió lo mismo, porque Jesucristo, él tenía una confrontación con los líderes religiosos que había en esa época y que lo desafiaban, los sacerdotes, los fariseos. Entonces él tenía que demostrar que era un vocero de parte de Dios. Juan capítulo 10, versos 24 y verso 25. Juan capítulo 10, versos 24 y versos 25. Y los judíos eran incrédulos. Absolutamente incrédulos. Miren, Juan capítulo 10, versos 24 y 25. Dice la Escritura: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Pues ellos estaban viendo los milagros que hacía Jesucristo. Dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Hermanos, lean ahí, dice: no creéis. Judíos incrédulos.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, el milagro tenía un propósito específico de dar a conocer a Dios, revelar su palabra y al mensajero que hablaba de parte de él. Y los judíos no creían. Hechos capítulo 14, verso 3. Hechos capítulo 14, verso 3. Hablando de los apóstoles. Hechos 14, verso 3, versión Reina Valera 60. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, la palabra, no que estuvieran conversando, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los apóstoles hacían los mismos milagros que hacía Jesucristo. Y mediante estos milagros, Dios repetidamente validó a sus mensajeros, a los mensajeros de su revelación, ya sea, hermanos, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Elías y de Eliseo, y en tiempo del Nuevo Testamento de Jesucristo y los apóstoles. Me estoy compartiendo. Pasemos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Este es el tema, este es el gran tema del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros, las señales y prodigios de Jesucristo fueron registrados de manera que la gente incrédula pudiera creer. ¿Usted cree? Si uno estudia los milagros de Jesucristo, vemos que sanó, curó las dolencias de la gente, sus enfermedades, sus sufrimientos físicos. Y esto era un beneficio secundario, porque el propósito mayor de Dios cuando actuó con estos milagros de sanidad era que las personas pudieran validar a Jesucristo como el Mesías. Cristo significa Mesías, el ungido de Dios. Era creer, que las personas creyeran. Pero, hermanos, si leemos la Escritura, vamos a ver repetidamente que el Nuevo Testamento nos dice que la gente no creía. Y fíjese que incluso en su propia tierra, en Nazaret, cuando Jesús estuvo en Nazaret, en su tierra, él hizo muy pocos milagros, casi ninguno. Mire, pasemos a una escritura, veámoslo en una escritura. Mateo en el capítulo 13, verso 58. Mateo capítulo 13, verso 58. Y habla respecto de Jesucristo, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Las personas no creían. Entonces no tenía sentido que Jesucristo hiciera milagro, porque esas personas no creían. Entonces el milagro no iba a cumplir el propósito de Dios de dar a conocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces Jesucristo no hizo milagros. Hermanos, a esta altura ya del mensaje, ¿han reflexionado, han pensado, serán necesarios los milagros hoy día? ¿Serán necesarios? Porque sabemos que cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se completaron los 66 libros de la Biblia, de las Escrituras, la revelación de Dios terminó, porque está completa ahí en la Escritura. Y si nosotros queremos saber
tenemos que leer las Escrituras, porque ya está completado. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces tenemos la revelación de Dios completa. Entonces, ¿será necesario un milagro para conocer la revelación de Dios? ¿O solo tenemos que leer la Biblia? ¿Existe, hermano, una necesidad de milagro para probar la revelación de Dios? ¿O solo necesitamos leer? ¿Puede alguien con fe, como dicen las personas, los carismáticos, estos movimientos religiosos, o parte de los pentecostales, reclamar un milagro, como algunas personas enseñan? También podríamos preguntarnos, ¿hace Dios milagros a la carta? Querido Dios, necesito ganarme el quino con 7.000 millones. Voy a dar 3 tiempos. ¿Irá a actuar Dios así? Quiero tener los ojos azules. Quiero que mi pelo vuelva a ser negro como antes. ¿Irá a orar Dios de ese tipo de milagro? ¿Es ese el sentido verdadero? No. Y estos fenómenos que en el día de hoy se declaran como señales, prodigios y sanidades, ¿tienen, hermano, algún parecido con los milagros hechos por Cristo y por los apóstoles? No, ¿verdad? No tienen ningún parecido. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio a Che Arigó, un sanador brasilero, que era considerada la 8ª maravilla del mundo? ¿Lo vieron? Él, un brasilero, que tenía una habilidad de sanación, y él usaba un cuchillo carnicero así grande, y hay filmaciones y películas donde él operaba cataratas a las personas. Entonces iba al enfermo, se sentaba con cataratas y estaban cientos de cámaras por todos lados, camarógrafos tomando fotos y gente mirando, y él con un cuchillo, con ese cuchillo gigantesco, entraba hacia ahí y las personas curaban las cataratas. Se Arigó después fue muerto, lo asesinaron, a una persona lo mató. Ese era. Si ustedes les invito a busquen en YouTube, vean estos milagros de Se Arigó. Se van a sorprender. Pero si lo comparamos con la Biblia, entendemos que eso no viene de Dios. Eso no proviene de Dios. Entonces las respuestas a estas preguntas es no. Nada nos indica en la Biblia, en las Escrituras, que los milagros de la era apostólica tuvieran el propósito de ser continuados. Ahora, eso no obsta a que Dios haga sanidad en nosotros. Estamos hablando de milagros en general. Y la Biblia, hermanos, tampoco exhorta a las personas, a los creyentes, a buscar alguna manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Que alguien camine por las paredes, que alguien así se eleve. La Escritura no nos dice eso. Nos da otra instrucción, distinta, hermanos. En todas las epístolas del Nuevo Testamento hay solamente, hermanos, 5 instrucciones, 5, relacionadas con los creyentes, con las personas que creemos y con el Espíritu Santo. Hermanos, 5 instrucciones. Primera, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Segunda, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No debemos entristecer al Espíritu Santo. Eso está referido a nuestra vida diaria. Dice, andemos en el Espíritu en nuestra vida diaria. No entristezcamos al Espíritu Santo, no lo hagamos con nuestra conducta de vida.
Dice, más bien, sed llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. ¿Se recuerdan del sermón de don Marcelo el sábado pasado? Satanás entró en Judas en un segundo. Él probó el bocado y Satanás ingresó en la mente de Judas. Entonces, hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Además, la otra instrucción, la cuarta instrucción dice, no apaguéis el Espíritu. Hermanos, hay que cargar las energías, hay que renovar el Espíritu Santo. Sábado a sábado, el propósito de estas reuniones es que nos renovemos, que carguemos nuestras baterías espirituales. No apaguéis el Espíritu. Y la última instrucción, que es importantísima, y de que nos habló don Jaime Díaz en el primer mensaje, es orando en el Espíritu Santo. Debemos orar, hermanos. La Escritura en ninguna parte nos dice que vamos a hacer estos fenómenos sobrenaturales, que vamos a volar, que nos vamos a suspender en el aire. No, en ninguna parte. Dice andar, no entristecer, ser llenos, no apagar el Espíritu y orar en el Espíritu Santo. 5 instrucciones, muy fáciles de seguir. Y no hay ninguna instrucción, hermanos, búsquenla. Después de sábado a la tarde, si quieren entretener, busquen a ver si hay alguna instrucción que diga que debemos buscar milagros. No hay. Otra persona del cristianismo tradicional, insisto, o sea, esas personas que son carismáticos, pentecostales, creen que los dones de milagros espectaculares fueron dados por Dios para la edificación de las personas. Pero la Escritura no dice eso. No lo dice. La verdad es todo lo contrario. La Escritura nos advierte que estos milagros falsos, extremadamente creíbles para algunos, serán una herramienta de Satanás. En eso, sí, las personas conservadoras, como vimos al comienzo, en estos dos grupos, esta paradoja de personas acerca de los milagros, efectivamente el adversario va a usar como engaño religioso. Va a ser una herramienta principal de Satanás. Y volvamos a leer, hermano, leámosla rápidamente, Mateo 24, capítulo 24, versos 24 y 25. Debemos tener esto presente en este momento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Se imaginan, hermanos, que en el próximo año viene esta señora argentina y se sienta y se pone en el Estadio Nacional y sana, entre comillas, a miles de personas? ¿Se van a sorprender? ¿Van a ir? Porque me duele aquí. ¿Sabe que no puedo hacer esto? No, hermanos. Nos advierte en el verso 26, Jesucristo. Mateo 24, verso 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no les creáis. No podemos creer eso, porque son 5 instrucciones simples para nuestra vida diaria. 5, hermanos. Porque ciertamente las personas que están en búsqueda de estas señales milagrosas, de estos fenómenos para encontrar a Dios en unas nubes, se están exponiendo al engaño. No tan solo del adversario, de otras personas malintencionadas. ¿Se acuerdan de este joven de Peña Blanca? ¿Se acuerdan? Se hizo unas buenas platas él con el cura y otra gente más de la Yamilet. ¿Se acuerdan de Yamilet? La niñita que sanaba. La Yamilet con un periodista de Canal 13 y el papá de la Yamilet se forraron. Con ella está forrado, se forraron en plata. El engaño religioso, hermano. Entonces estamos expuestos, uno, al engaño religioso parte de Satanás, y otro, el engaño de personas que nos van a defraudar. Y eso obviamente que no va a ser del agrado de Dios.
Las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, en ninguna parte, hermano, no hay ninguna instrucción de que busquemos alguna manifestación del Espíritu Santo en señales, en prodigios. El apóstol Pablo simplemente nos dijo, Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Que es una de las 5 instrucciones que recién vimos, hermano. Muy simple, miren. Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, alguien que se bautizó, recibió el Espíritu Santo, se arrepintió, es miembro de la iglesia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, andar nuestra vida diaria. No haciendo cosas, no, tu vida diaria, hermano. O dicho de otra manera, veamos otra escritura, Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No tenemos necesidad de buscar milagros, porque tenemos la palabra de Dios. Nos congregamos con el propósito de enseñar, de aprender y exhortarnos unos a otros, orar unos por otros y cantar alabanzas a nuestro Dios. No hay que buscar fenómenos. Y el libro de Apocalipsis está lleno de visiones, prodigios, señales que van a ocurrir en los últimos días. Y sería un perfecto lugar para que el escritor de Apocalipsis nos animara a buscar algún tipo de manifestación milagrosa. Pero no. Veamos lo que dijo. Veamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella descritas, porque el tiempo está cerca. Guardan las cosas en ellas escritas. Tengo que guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos. Al leer el libro de Apocalipsis vemos que se refiere a guardar los mandamientos, hermano. Bueno, otra pregunta antes de terminar. ¿Cómo fortalece Dios nuestra fe? ¿Viendo milagros? Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Necesitamos ver milagros, hechos milagrosos para fortalecer nuestra fe. No. Romanos 10, 17, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En una convocación santa, como hoy, en un día sábado. Entonces, hermanos, el único milagro que nosotros necesitamos era la preservación de las Escrituras. Y Dios cumplió. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Esta escritura se refirió a don Jaime Díaz en su sermón. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza en el mundo del mañana, en la segunda venida de Jesucristo. Y están referidas a nosotros, miren, Juan capítulo 20, verso 29. Juan capítulo 20, verso 29. Juan escribe esto acerca del momento en que Jesucristo está con Tomás. Tomás era incrédulo. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque creímos sin verlo. Nosotros creímos en el sacrificio de Jesucristo y su resurrección sin verla. La creímos por fe.
Entonces no es suficiente con ver milagros para que nosotros podamos alcanzar salvación. Acuérdense de la escritura que leímos acerca de los judíos. Juan capítulo 4, verso 48. Juan capítulo 4, verso 48. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero hermanos, nosotros creímos, pero no vimos. Y Dios nos ha bendecido por eso. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. ¿Y por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros vamos en esta vida espiritual, vamos por fe, no vamos por vista, no vamos por lo que vemos. En Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, cuando la Escritura fue entregada y la era de la Iglesia empezó, los apóstoles continuaron manifestando estos dones sobrenaturales que tenía Jesucristo. Pablo le recordó a los corintios en 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, verso 12, dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque era el ministerio apostólico, era el ministerio de los apóstoles. Entonces, las escrituras, hermano, reitero, los poderes, los milagros, entonces estaban limitados solamente a los apóstoles. No fueron dados a una persona común. Pablo estaba en Éfeso y realizó milagros extraordinarios. Hechos capítulo 19, 12. Hechos capítulo 19, verso 12. Esto es importante porque esto lo hacemos hoy día, hermanos. Nosotros pedimos sanidad a Dios por esto. De tal manera, dice, está hablando de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Un pañito ungido. Es lo que usamos para la sanidad al día de hoy. Se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Saben que la palabra griega traducida como milagros es dunamis. Y esta palabra significa, en síntesis muy breve, poder. Es un poder. Es un poder que se le entregó a los apóstoles. 1 Corintios 12, 10. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Hablando de los apóstoles. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero eso fue un poder que se le entregó a personas específicas para un cumplimiento específico, como vimos en el transcurso de este mensaje. Y para terminar, vamos a la preocupación esencial nuestra, como persona. ¿Sana a Dios? Yo creo que sí lo hace. Yo estoy convencido de que las intervenciones inmediatas, dramáticas y milagrosas de Dios son muy raras. Pero en nuestras vidas personales tenemos ejemplos de sanación, de que Dios ha intervenido milagrosamente en nuestras vidas. Y nunca dependieron de alguna persona específica, no, sino que Dios actuó en nuestras vidas y nos sanó. Porque sabemos que la sanidad genuina puede venir como resultado, y viene, y es así, de la oración, en respuesta a una oración. Y ahí la soberana voluntad de Dios actúa y puede ocurrir según la voluntad de Dios. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Esta escritura es muy importante junto con la que leímos recién acerca del apóstol Pablo. Santiago capítulo 5. Háganle una nota en su Biblia, anoten Hechos 19, 12, aquí en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Verso 13, Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se ha preguntado la oración de fe? ¿De quién es la oración? ¿Es del enfermo? No, de los ancianos, de los hermanos que oran por él. Esa es la oración que trae sanidad. Porque la persona está afligida, está enferma, está atribulada. Entonces es la oración de fe de los ancianos, de los hermanos, de la congregación que ora por él, es la que trae sanidad y salvación al enfermo. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos unos por otros, obtenemos sanidad en nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas. Yo le decía que había que unirnos con esta otra escritura acerca del apóstol Pablo, de los pañitos ungidos con aceite. Y el énfasis de estos pasajes no está en el aceite, hermano, no, sino en la oración, que es el tema de todo el pasaje completo, la oración. En la antigüedad usaban el aceite como masaje terapéutico, porque el aceite tiene algunas propiedades medicinales, pero no hay una evidencia médica, científica, de que el aceite fuera usado para todo tipo, para cualquier enfermedad. Y si el aceite por sí solo tenía alguna propiedad medicinal, no se requeriría de los ancianos para llevar a cabo esta función de sanidad. Pero, hermano, el aceite es usado en la Biblia para consagrar a Dios. Se ungían a los reyes, a los sacerdotes, se ungían con aceite de oliva. Y consagrar es apartar para Dios. Entonces la persona que era ungida con aceite estaba siendo apartado para Dios. Por tanto, al ungir, cuando la Escritura dice que el anciano lo ungirá con aceite o le entregan el pañito ungido con aceite, se refiere a una acción física, con un significado simbólico, espiritual. En la medida que los ancianos y los hermanos y la congregación ora, se unge al enfermo, o la persona toma este pañito ungido con el aceite para simbolizar que esa persona está siendo consagrada para una atención y un cuidado especial de parte de Dios. Y ahí obra la sanidad a través de la oración. No es una promesa incondicional de sanación, pero si oramos con fe, Dios va a obrar. Si hay fe, Dios traerá sanidad. Sí, de los que oran, la fe de los que oran. De nosotros que oramos por ellos, por nosotros mismos también. Hermanos, y como hemos visto, la palabra que revela que por encima de nuestra voluntad, y aún encima, hermanos, de nuestra fe, poca, mucha, la que tengamos, está, hermanos, la voluntad soberana de Dios. A la luz de todo el consejo de Dios, sabemos que la oración es importante, no solo para la sanidad, sino en todos los casos de nuestras vidas. Sabemos que la fe juega un rol muy importante en las intervenciones de Dios en nuestras vidas. Y podemos afirmar que gracias al sacrificio de Jesucristo, su muerte en la cruz, tenemos la posibilidad de acercarnos con confianza al trono de Dios, al trono de la gracia, con la certeza absoluta, hermanos, con la seguridad absoluta, de que Él nos oye y nos va a oír.
Y a la vez ese mismo sacrificio de Jesucristo nos capacita para vivir nuestra vida en santidad y justicia, apartados para un propósito de Dios. Jesucristo realizó incontables milagros, sin embargo, la mayoría de ellos la gente no los creyó. Juan capítulo 12, versos 37 y 38. Juan 12, 37 y 38. A pesar, dice la Escritura, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estas personas vieron y no creyeron. Nosotros no vimos y creímos. Y por eso, hermanos, si en el día de hoy, si en la actualidad, Dios hiciera los mismos milagros como lo hizo en el pasado, en la época de Jesucristo, iba a ocurrir lo mismo. La gente no va a creer. La gente se va a asombrar un minuto y después se le va a olvidar. La fe sería superficial. Y va a desaparecer el momento en que algo inesperado ocurra. Una fe basada en milagros no es una fe madura. Porque Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos al venir al mundo en la forma humana de Jesús, de Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros, para pagar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, hermanos. Él pagó nuestra pena de muerte. Y tenemos la certeza, hermanos, tenemos la certeza de que Dios aún realiza milagros en nuestras vidas. Muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos, no nos damos cuenta, no alcanzamos ni siquiera a terminar de orar y ya ocurrió, y se nos olvidó. Sin embargo, no necesitamos más milagros para creer en Dios. Lo único que necesitamos, lo único, hermano, que necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Porque Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador personal, y con Él vamos a entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios. Queridos hermanos, tengan un feliz día de sábado.